esta bendición, que es poder salir y llevar el evangelio a las naciones. Amén. Bienvenido a todos los que también están conectados allí. Gloria a Dios. ¿Sí se escucha? Gloria al Señor. Mira dónde tengo el micrófono. Gloria a Dios. Esta madrugada, cuando me levanté pidiéndole a Dios la palabra, el Señor pues me trajo a memoria desde anoche, me hablaba de esto, de la familia. Y yo recuerdo que el domingo, cuando estaba allá en Barcelona, hablé con respecto a la familia. Y esta mañana me preguntaban y decía, yo no sé qué es lo que Dios quiere, pero quiere hablar de la familia. Quiere hablar de la familia y pues recuerdo que cuando yo tenía un mes viuda, un mes, cumpliendo el mes, estaba en la cocina y cuando voy al cuarto, Sara sale del cuarto diciéndome, mami, ya nosotros no somos una familia. Y yo le dije, sí somos una familia. Y me dijo, no. El concepto que ella tenía de familia, recuerde que, por ejemplo, según en los libros, según la sociedad, la familia es la base fundamental de la sociedad y está conformado por, y entonces lo primero que colocan es a papá, después mamá, los hijos, los abuelos, los tíos. Y desde pequeño nos mandan a hacer ese árbol, ¿verdad? En el cual tenemos que colocar a papá. Entonces, como papá estaba ausente, ella dijo que no éramos una familia. Era un 27 de enero, en donde apenas estábamos cumpliendo un mes sin papá. Y recuerdo, yo creo que quizás ella no se acuerda, yo le dije, algún día vas a entenderlo. Pero seguimos siendo una familia. Nosotros no decidimos separarnos, nosotros no decidimos vivir cada uno por su lado, sino porque, bueno, Dios en su soberanía se lleva a mi esposo. Y recuerdo que yo le hablé sobre un versículo, un capítulo que está y quiero que me acompañe allí, al libro de Jeremías, capítulo 31, en el versículo 1. Y dije, algún día ella va a entender. Ella creció, fue al colegio. Cuando la maestra decía, dibujen a su familia, ella no lo hacía. Me llamaban, me mandaban a llamar como representante. Yo estaba en un salón y me sacaban para ir a hablar. Creo que los 8 de noviembre, el abrazo en familia, mandaban a hacer un dibujo, pero ella no lo dibujaba. Y me decía, venga acá, ella no dibuja. Y yo dije, porque ella tiene un concepto de familia, que es el padre, que es la madre, que son los hijos, que son los abuelos, que no conoció solamente un abuelo. Y por esa razón le cuesta dibujar una familia. Y le hablé del libro de Jeremías capítulo 31, en el versículo 1, en donde dicen las escrituras, en aquellos días yo seré el Dios de toda la familia. ¿De cuántas? O sea que llegará un día en donde Dios se establecerá como el Dios de las familias. Y dice la Biblia que es de toda la familia. Que quizás nosotros pues estamos viendo de que la familia o nuestra familia está incompleta. Llegará el momento en donde Dios lo va a llenar todo. O en donde Dios restaurará a nuestra familia. Y recuerdo que ese día entré al cuarto y me tiré a llorar. En un mes, yo tenía un mes siendo viuda y no había llorado, pero ese día lloré, porque me dijo que no había una familia. Entonces yo quiero hablarle con respecto a esto, porque ese día, después de llorar, Dios envió a mi hermana, la profeta. Dios ve hasta allá, Alejandro se debe acordar de eso. Mi hermana fue, los consoló a ellos y yo le dije, déjame llorar a mí.
Yo seguí llorando, pero llegó un momento en donde tuve que pararme, sacudirme, secarme las lágrimas y más nunca me vieron llorar de esa manera. Porque empecé a luchar por la familia que a mí me había quedado. Empecé a luchar por la hija, la mayor que tenía 18 años, por el varón que tenía 12 y por la pequeña que tenía 4. Yo dije, por mi familia me tengo que levantar. No puedo quedarme en lo mismo de lo mismo, en tener repeticiones y que me vean llorar, y que me vean en luto, que me vean en silicio. El pastor, ¿está mal llorar? No, no está mal llorar. Tenemos que llorar porque no podemos dejar ese dolor allí dentro. Y ese día yo lloré y lloré y lloré hasta que me levanté, pero por mi familia. Y nosotros pues tenemos que levantarnos por nuestra familia. ¿Saben? El enemigo ha venido a atacar a la familia. A través de las redes sociales, a través de la cultura, a través de leyes humanas, ha venido a distorsionar el verdadero concepto de la familia. Y en la Biblia, en el principio o antes del principio de toda la creación, hubo una familia. Una familia que estaba conformada por Padre, Hijo, Espíritu Santo, ángeles, serafines. Era una familia grande en los cielos. Y que esta familia decidió hacer en la tierra a alguien con su imagen y su semejanza. Esta familia, según lo que dice la Biblia en Génesis 1:26, Dios, el Padre. Dice la Biblia que cuando Él comenzó a crear, dice las Escrituras, y dijo Dios, hagamos, y dijo Dios, y dice la Biblia, y vio Dios que era nuevo, que era bueno lo que estaba haciendo. Pero en el versículo 26, Dios involucra a los miembros de su familia. Si usted se pone a leer los primeros versículos, la Biblia dice, y Dios habló, y creó Dios, y dijo Dios. Y Dios dijo, produzca la tierra árboles con fruto. Y Dios dijo, produzca también la tierra, salga de la tierra los animales, salga hierba. Y Dios le dijo a los mares, hasta aquí, sepárense, no se vayan a pasar. Dios comenzó a hablar, pero en el versículo 26, después que Dios comienza a crear, yo me imagino a Dios mirando a aquellos que lo estaban ayudando. Recuerde que dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Esto era en el principio con Dios. Y Juan dice que nada de lo que estaba siendo creado hubiese sido hecho sin Él, sin el verbo, sin Jesús. En el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, dice la Biblia que Dios allí involucra a los miembros de su familia. Y dice, hagamos al hombre. En otras palabras, vamos a hacer una familia. Una familia como está en el cielo, vamos a hacerlo también en la tierra. Vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Que sean unidos, que sean obedientes, que se amen los unos a los otros. Y ahí comenzó a crear al hombre y a la mujer. Y les dijo, llenen la tierra. Comiencen a formar una familia. Pero como el enemigo siempre ha querido destruir la familia, dice la Biblia que la mujer codició el fruto. ¿Sabes? El pecado no vino cuando ella lo comió. El pecado vino cuando dice la Biblia que fue codiciable a sus ojos. En el momento que ella codició, cuando la voz le dijo en el oído, lo que pasa es que Dios no quiere que tú comas, porque si comes serás igual a Él. Entonces ella codició y después lo probó. Y en ese momento el enemigo creía que había destruido el sueño de Dios, que era formar una familia.
Y comenzó Dios el plan de salvación, de restauración. Y aunque hubo unos cambios, porque le dijo a la mujer, ahora tú vas a parir, pero con dolor. Y al hombre le dijo, tienes que sudar, tienes que trabajar la tierra, porque según el versículo 17 del capítulo 3 de Génesis, dice la Biblia, maldita será la tierra por tu causa. Pero Dios no se olvidó de lo que les había dicho antes de pecar. Se deben multiplicar. Debe haber una familia establecida en la tierra. Y ellos comenzaron a multiplicarse. Dios tuvo que sacarlos del Edén y protegerlos con serafines allí, con ángeles, para que ellos no pudieran entrar. Y tenían que formar su familia ahora afuera. Pero la familia comenzó a formarse, pero dice la Biblia que hubo mucha maldad. Y que la maldad subió a donde estaba Dios. Entonces Dios comenzó a mirar en la tierra, ya estaba poblada de familia. Y Dios comenzó a mirar a las familias de la tierra, a ver a quién usar. La maldad había subido. Y Dios mirando a la familia. Y dice la Biblia que miró a Noé y halló gracia. Y vio cómo eran sus hijos también. Y le dijo, construye un arca. Entra tú y tu familia también. Porque es que Dios es el primero en preservar o en querer preservar a tu familia. Dice la Biblia que ya los hijos de Noé estaban casados. Entraron 8 en el arca. Y me llama la atención porque dicen las escrituras que solamente Dios le hablaba a Noé. Muchas veces en la casa solamente Dios te habla a ti. Porque papá no, a los abuelos tampoco, a los hijos tampoco. Entonces, hay personas en la casa que solamente Dios le habla a uno. Así pasaba con Noé. Solamente Dios le hablaba a Noé. Pero después del diluvio, después de todo, en el capítulo 9 de Génesis dice la Biblia, y Dios le habló a Noé y a sus hijos también. ¿Sabes qué es tremendo? Que nosotros lleguemos a que Dios le hable también a nuestros hijos. Es que yo me imagino a Noé diciendo, Señor, tienes que hablarles a ellos, porque cuando ellos me vean a mí construyendo el arca, van a decir que estoy loco. Porque estamos viviendo en un mundo, recuerden que Noé estaba viviendo en un mundo en donde había mucha maldad, el sexo era desenfrenado, no amaban a Dios, y ahí estaban los hijos de Noé. Pero usted se imagina la vida de Noé, que estos hijos marcaron la diferencia. Que nuestros hijos marquen la diferencia en un mundo que se está corrompiendo, en un mundo que se está perdiendo. Entonces vemos que la primera familia que Dios quiere después que estaban en el mundo y la maldad comenzó a subir fue la familia de Noé. Porque dice la Biblia en Jeremías 31:1 que en aquellos días yo seré el Dios de todas las familias. O sea, el que está interesado en pertenecer a tu familia es Dios. Pero el problema está en que si tú lo dejas entrar en tu casa o no lo dejas entrar, que Él sea el que gobierne tu familia o que seas tú. Entonces vemos que el más interesado para cuidar la familia es Dios, pero necesita de nosotros. Necesita por lo menos hallar gracia en alguien, en algún miembro de la familia. Esto es lo que necesita el Señor. Dios está tan interesado en la familia y Él tiene tanto cuidado de la familia que un día había una mujer que estaba embarazada. En el capítulo 16 del libro de Génesis, dice la Biblia que esta mujer estaba embarazada y esta mujer miraba con desprecio a su señora porque ella estaba embarazada. Ella estaba formando una familia en su vientre. Y dice la Biblia que esta mujer llamada Agar huye de su señora, escapa.
Y dicen las escrituras que el ángel de Jehová la consigue. Y el ángel de Jehová le dice, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y dice, estoy huyendo de mi ama porque me está maltratando. Y viene el ángel de Jehová y le dice, regrésate y sujétate. Ponte sumisa delante de tu ama. Pero el ángel de Jehová le dice algo que esta mujer tuvo que tomar la decisión de ser libre o esperar la promesa de Dios que se cumpliera en su vida. Porque dice las escrituras que el ángel de Jehová le dice, de lo que tú tienes en tu vientre también yo voy a hacer una nación fuerte. Pero para que se cumpla, tú te tienes que regresar y sujetarte. Ahora, ella tenía, yo me la imagino allí en el pozo del Dios que me ve, porque así le colocó ella, viendo la experiencia que en el momento de depresión, de angustia, en el momento en donde ella quería huir a Egipto, ella quería regresar, recuerden que era una esclava, se llamaba Agar. Ella quería regresar, en ese momento Dios la pone a decidir ser libre e irte con los tuyos u obedecer para que de tu vientre salga también una familia poderosa. Y esta esclava decidió ir a sujetarse. ¿Cuánto nos cuesta la sujeción? Nos cuesta demasiado. Y ella se fue a sujetar. Capítulos después, ya el muchacho tenía 14 años más o menos. Su señora le dice al esposo, despídela, que se vaya con el muchacho. Porque ya la señora llamada Sara había tenido su hijo. Y ya ella sabía que el otro muchacho le estorbaba. Y dice la Biblia que Abraham vio que no era bueno y consultó a Dios. Y Dios le dijo, haz lo que Sara te está diciendo. Yo voy a estar con tu hijo también. Y dice la Biblia en el capítulo 21, y quiero que vaya conmigo allí, a Génesis capítulo 21. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. En el versículo 14, Génesis 21, versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre sus hombros. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Versículo 15, ¿qué le faltó? Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue. Y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Usted sabe lo que ella estaba viviendo. Yo no sé si a usted le ha pasado de que no tiene nada que darle a los hijos. Que no hay que darle. Y sus hijos están llorando. Dice la Biblia que ella lo colocó en un arbusto y se apartó como un tiro de arco. Porque ella no quería ver cómo él iba a morir. Y dice la Biblia, y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Qué dice el versículo 17? ¿Sabe? No era un ángel cualquiera. Dice la Biblia que era el ángel de Dios. No dice que era un ángel, sino que era el ángel. Y en el capítulo 16 dice, y el ángel de Jehová. O sea que no era un ángel cualquiera que se le presentaba a esta mujer. Primero estaba embarazada y ahora una madre soltera. Tenía que cuidar a su hijo solo porque la otra, la mujer, la esposa, no quería que criara a este también.
Ella dijo, yo necesito que se críen separados. Pero dice la Biblia que Dios escuchó la voz, el llanto del muchacho. Y fue Dios llamando a su ángel para hablar con ella. Y fíjense lo que le dice. En el versículo 17, ¿verdad? Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes? La conoce por su nombre. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Verso 18. Levántate, alza el muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Sabe? Primero le dijo que levántate. Nadie puede tratar con la familia o cuidar a la familia si no nos levantamos nosotros. Por eso ese día yo tuve que sacudirme, me tuve que levantar. Y dice, levántate, levanta al muchacho también y sosténlo con tu mano. La Biblia dice en el libro de Isaías 41:13, yo soy tu Dios, que te sostengo. Yo te sostengo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Esas mismas palabras le estaba diciendo Dios a Agar. No temas, Agar, porque yo de tu hijo voy a hacer una nación grande, pero necesito que tú te levantes. Necesito que en la familia seas tú, Agar, quien te levante. Estás viviendo un proceso, pero necesito que tú te levantes y que no te levantes solo, porque muchas veces nos levantamos y dejamos al otro que está tirado allí. Dice la Biblia, levántate y levanta también al muchacho. Sostén al muchacho, porque yo voy a hacer con él grandes cosas también. Y lo que para ella, el lugar que ella creía que iba a morir, porque cuando ella dice la Biblia y fue a Berseba, al desierto de Berseba, estaba ella pensando que en ese lugar era un lugar de muerte, dice la Biblia, en el versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Verso 20. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Dios estaba con el muchacho también, el que es despreciado. Dios estaba allí con este muchacho que la señora, la esposa, menospreció y votó. Dice la Biblia, Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Que en el lugar que tú crees que vas a morir es el lugar que Dios va a usar para bendecirte. Es el lugar en donde Dios dice, aunque venga un desierto, Berseba en tu vida, es allí donde yo te voy a bendecir. Es allí donde yo te voy a dar la provisión. Pero te tienes que levantar tú primero. Dígale al que está a su lado, levántate tú primero. Entonces vemos que Ismael creció en el desierto. ¿Y saben algo? Hay un pasaje que yo después se lo busco, en donde habla de la muerte de Abraham. Dice la Biblia que Isaac e Ismael enterraron a su padre. Un día esos hermanos que se separaron, un día se unieron para enterrar a su padre. Que lo que una a nuestros hijos no sea la muerte de alguien. Que usted y yo tengamos el trabajo de unir a nuestros hijos. O sea que Ismael no vio más a su padre hasta verlo en una urna, porque Sara no lo dejaba que se juntara con su hermano. Pero dice la Biblia que los dos enterraron a su padre.
Y vemos la historia de esta mujer, pero también tenemos que ver la historia de Sara. Sara no tenía hijos, pero Sara tenía una palabra, una promesa en su vida, el cual ella quería que se cumpliera. Y aunque ella hizo tantas cosas, se equivocó de hacer muchas cosas, llegó un momento hasta empezó a reírse porque no creía en la palabra que Dios había entregado. Porque era que se veía su cuerpo, su propio cuerpo, y sabía de que por sus fuerzas no iba a obtener nada. Pero ¿qué dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 11? La Biblia dice, y la fe de Sara, que sacó fuerza de donde no la tenía, para concebir aún fuera de tiempo, porque creyó en aquel que había dado la palabra o que había dado la promesa. O sea, Sara decía, yo me voy a quedar sin familia. Yo no tengo familia. Pero para ella tener familia, tuvo que creer. Necesitaba creer en aquel que había entregado la palabra. Recuerden que Dios le había dicho a Abraham, de Sara es que será la promesa. Es de ella. Pero Sara tuvo que accionar. Así como Agar se tuvo que levantar, Sara tuvo que accionar en fe para poder recibir lo que Dios quería que recibiera. Y muchos de nosotros queremos que nos lleguen las bendiciones y nosotros sentados sin hacer nada. Y así no se puede. Muchos de nosotros no sabemos el potencial que tienen los hijos. Dios está llamando en este tiempo a hombres y mujeres que preserven la familia. Saben, un día se levantó el faraón en Éxodo capítulo 1. Y el faraón hizo un decreto y llamó a unas parteras. Y le dijo a las parteras, Cifra y Fua, les digo, ¿saben qué? Ustedes tienen un trabajo que hacer y es matar la familia. El trabajo de ustedes es acabar con toda la familia. Todo varón que nazca, ustedes lo matan. Pero dice la Biblia que el temor de Dios cayó sobre estas mujeres y estas mujeres, en vez de matar, lo que hicieron fue preservar a los hijos de Dios. Dice la Escritura que cuando Faraón se da cuenta que se está multiplicando la familia, Faraón viene y las llama a ella, le dice, vengan acá ustedes. Yo les dije a ustedes que mataran a todos los varones. Y él dijo, lo que pasa es que las mujeres son fuertes, esas hebreas son fuertes. Y dice la Biblia, y por ellas tener temor, en el versículo 15 de Éxodo 1, y por ellas tener temor, Dios las bendijo a ella y a su familia también, preservando los hijos de Dios. Y allí mismo aparece en el capítulo 2 una mujer, una madre, en el cual estaba corriendo peligro su familia. Y la familia que estaba corriendo peligro era su hijo menor de 2 años. Era recién nacido. El faraón había decretado algo, matar a todos los niños menores de 2 años, lanzarlos al río. Dice la Biblia que esta madre lo escondió. Escondió al muchacho, al niño. Y después que lo escondió, dice la Biblia, vio que era hermoso. Y hermoso tiene que ver con propósito, con llamado. Ella sabía que en su hijo había un llamado. Y que ese llamado, para que se cumpliese en su hijo, ella tenía que soltarlo. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros soltar a un muchacho? Por ejemplo, a Sara me ha costado soltarla. Porque es que cuesta. La primera vez que se fue sola a la universidad, Dios mío, me avisas cuando llegue. Ya llegaste, ya saliste. Porque nos cuesta. Pero dice la Biblia que Jocabed tuvo que soltar al muchacho. Pero lo soltó ¿dónde? En el río. ¿Quién de ustedes lanza en el río un hijo? Dice la Biblia que tuvo que calafatear una cesta para meterlo en ese lugar. Porque ella sabía que había algo en este muchacho y que algo Dios iba a hacer para preservar
la gran familia. Y de allí fue Moisés quien salió. Moisés usado para preservar a la familia de Dios. Usted no sabe si en su casa usted tiene un Moisés. Y lo amarra tanto que no le permite andar por el Nilo. Dígale a la mamá que usted tiene una madre al lado, dígale, suelta al muchacho. Vamos a darle un aplauso al rey porque es que Dios está mandando a soltarlo. Eduardo le está diciendo a Maya, soltame. Para que el Moisés crezca hay que soltar. En el libro de Números, en el capítulo 27, hablan de 5 mujeres, las hijas de Zelofeá. Estas 5 mujeres, en el tiempo de ellas, en el tiempo del desierto, en el tiempo de que iban a pasar a la tierra prometida, la Biblia dice que Moisés comienza a hacer un censo porque Dios le había dicho. Y le dijo Dios, solamente le vas a entregar, vamos a hacer silencio, solamente le vas a entregar la tierra por heredad a los varones. A ellos nomás. Que sean mayores de 20 años, que sean guerreros, que vayan a la pelea, a ellos solamente. Y comenzó Moisés a hacer el censo. Casa por casa tenía que llegar Moisés y preguntar, ¿hay un guerrero aquí? Que tenga 20 años en adelante. A verle el cuerpo, a ver si es bueno para la guerra. Y le entregaba a Moisés el croquis. Mira, cuando entres a la tierra prometida, te va a tocar habitar en el norte o te va a tocar habitar en el sur. Esto es para ti, para tu familia. Y había una casa que tenía 5 mujeres, las hijas de Zelofeá, que no había hombre. Y esa casa la pasó Moisés por alto. Esa casa no iba a recibir tierra, herencia. Pero me enseña la Biblia que estas mujeres se levantaron. Estas mujeres, dice la Biblia, que fueron donde estaba Moisés. Y delante de los príncipes, del sacerdote Eleazar, delante del pueblo. Digo, esto no está bien. Nosotros no tenemos culpa de ser puras mujeres. Porque mi papá, nuestro padre, Zelofeá, murió en el desierto en su propio pecado. Él, es más, no estuvo ni en la rebelión de Coré. No es justo que cuando vamos a la tierra prometida, no tengamos nosotros una bendición. Dice la Biblia, en el versículo 6 del capítulo 27 de Números, que Moisés presentó su causa delante de Dios. Moisés presenta su causa, la causa de ellas, delante de Dios. ¿Saben? Y fue Dios quien le dijo a Moisés cómo debía ser y solamente a varones. Pero Moisés sabía que él no podía decirle a estas mujeres algo sin consultar él a Dios. Y muchas veces nosotros nos vamos a la ligera y hablamos de más. Dice la Biblia que Moisés fue y Dios le dijo, bien han dicho las hijas de Zelofeá, entrégale a ellas también una herencia. Y coloca allí en la ley que cuando no haya un varón, la herencia se será entregada a las mujeres. Pero que se casen con la de su tribu, le dice el Señor. Y yo me imagino, no lo dice las escrituras, pero después que ellos fueron y pudieron poseer la tierra y multiplicarse como familia, las hijas de Zelofeá diciéndole a sus hijos, esto es tu herencia porque yo me levanté, porque no te tocaba, pero nosotros nos levantamos y tuvimos que ir delante de aquel que representaba a Dios aquí en la tierra y presentamos nuestra causa y él lo vio justo y por esa razón
tienes herencia. Nosotros tenemos que levantarnos. ¿Cuántos padres de familia hay en este lugar? Levante la mano los padres de familia. Padre, madre de familia, todos. Uf. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo la tenemos? ¿Será que nuestra familia está salva? La Biblia dice de que en el libro de los jueces, en el capítulo 2, que vino Josué y envió 2 espías a Jericó. Y entraron en casa de una mujer llamada Rahab. ¿Sabe? Me llama la atención porque el Espíritu Santo le dice la ramera. Así era conocida ella. Todo el hombre que iba a ir a Jericó podía ir al muro, a la casa de la mujer ramera. Pero dice la Biblia que cuando ella estaba hablando con los espías, después de haber respondido, dice en las Escrituras que ella dijo, yo sé que Dios le ha entregado a ustedes esto. Y por esa razón nuestro corazón ha desfallecido. Y como yo mostré misericordia a ustedes, yo necesito algo. Que ustedes también sean misericordiosos conmigo. Que el día que venga la destrucción para Jericó y ustedes vayan a poseerla, tengan misericordia. Se acuerden de mí y de mi familia. ¿Sabe? Para Rahab era tan importante la salvación de su familia. Y nosotros decimos, la salvación es individual. Que se estrelle. ¿O no lo decimos? Pero Rahab no. Rahab dijo, para mí es importante mi familia. Aunque no esté entendiendo los tiempos. Porque yo escuché que el Dios que los sacó a ustedes de Egipto, ese Dios viene para acá. Y yo lo que estoy pidiendo es misericordia. Y dice la Biblia que los 2 espías le dijeron, sabes, te vamos a poner una tarea. Reúne a tu familia en tu casa. Reúnelo. Y cuando nosotros vengamos a poseer la tierra, vengamos a poseer a Jericó, si tu familia está contigo reunida en tu casa, entonces ellas serán salvas. ¿Sabe? La casa de Rahab se convirtió en una célula. La casa de Rahab se convirtió en una iglesia en donde ella procuró mantener allí a toda su familia. ¿Y saben qué me llama la atención? Porque los espías le dijeron, pero tú no puedes revelar nada de este asunto. ¿Cómo vas a hacer para que tu familia esté en la casa? No sé. No puedes revelar nada. Y le dijo algo, y esto te será por señal. Cuando tú veas que vamos a entrar a poseer la tierra, este mismo cordón de grana, por donde tú nos abajaste, ese mismo cordón de grana lo vas a colocar en tu ventana. El cordón de grana era una especie de soga gruesa, roja, que representa la sangre de Jesús. Y en otras palabras, lo que le estaba diciendo estos 2 espías, todo aquel que tenga en la casa la marca de la sangre de Cristo, es quien va a ser salvo. Todo aquel que habite bajo la cobertura del cordón de grana, que es la sangre de Jesús, es quien va a ser salvo. Y saben, Rahab comenzó a trabajar en pro a eso. Y yo me imagino a Rahab porque ella vivía allí, en el muro. Cuando en el capítulo 6 Dios le dice a Josué, ve y comienza a darle vuelta a Jericó. Comienza allí a darle vuelta y no digas nada. La gente de Jericó, dice la Biblia, que ellos estaban en muro cerrado. Y dicen las escrituras de que Josué dijo, tenemos que darle 6 vueltas. Y después de dar 6 vueltas, volver a dar 6 vueltas más, las 7 vueltas, y después vamos a gritar y los muros se van a caer. Dice la Biblia que cuando ellos gritaron, todos los muros se cayeron, menos la casa cerrada. Y Josué le dice a los espías, vamos a entrar a poseerla. Pero ustedes 2 vayan a casa de esa mujer llamada Rahab y van a traer a sacar a toda su familia, la que se consiga ahí. Y después
En la genealogía de Cristo aparece el nombre de Rahab, pero ya no como la ramera, sino como la tatarabuela del rey David. Vamos a dar un aplauso al Señor por eso. ¿Qué tienes que hacer tú para preservar tu familia? Cuando nuestra familia se queda en casa y solo nosotros queremos estar en la iglesia. Y los espías le dijeron, se salvarán los que están en la casa, en la iglesia, los que están cubiertos con la sangre de Jesús. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con eso? ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestros hijos, por nuestra familia? Nosotros necesitamos levantarnos por ello. ¿Sabe? Dios, con ese plan de la familia, Dios sabía que Él tenía que también entregar algo. Y un día Dios, en el capítulo 1 del libro de Lucas, envía un ángel a una joven, a una virgen, que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Tienen miedo de hablar. María. Y le dice, favorecida. Y le dice, llena de gracia. Bienaventurada, le dijo el ángel. Bienaventurada. ¿Saben? Dios quería que esta niña o esta jovencita fuese partícipe de lo que Él quería hacer en la tierra. Y era traer en carne a su familia, a la que estaba ahí arriba. Por eso es que en Juan capítulo 1, cuando dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y para que el verbo se hiciera carne, Dios tenía que formar entre la familia de los cielos y la familia de la tierra una familia. Y dijo, voy a usar a esta virgen llamada María para depositar en ella con el poder del Altísimo, con el poder del Espíritu Santo, para depositar en ella a mi familia. Y ella dijo, bueno, haga conmigo conforme a lo que usted quiere. Por eso es que dice la Biblia, bienaventurada la que creyó. Porque ella creyó. ¿Sabes qué tremendo? En el que Dios te diga, yo necesito contigo formar una familia. Y a cada uno que hemos parido y que estamos en este lugar, Dios nos dijo eso. Yo necesito formar una familia contigo. Y que esa familia tiene que estar a los pies de Cristo. Y que esa familia le tiene que servir al Señor. Que esa familia tiene que estar bajo la cobertura, bajo la sangre del Cordero. Que esa familia, cuando venga el tiempo de la destrucción, todas sean salvas. Porque eso es lo que hizo Rahab. Rahab necesitaba que su familia fuese salva. Que su familia entrara en el plan de Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué le estamos dejando a ellos? ¿Qué legado le estamos dejando en ellos? Nos ocupamos tanto en dejarle algo. Recuerden que herencia y legado no es lo mismo. La Biblia dice, el buen padre deja herencia a los hijos de los hijos. Deja herencia, y la herencia es dejarle algo a alguien. Pero legado no es así. Legado es dejar algo en alguien. Que usted y yo podamos ser ese tipo de persona que deja algo en alguien. Y en cuanto más si no es a nuestros hijos. Que le podamos dejar a ellos. Entonces viene Dios y dice, yo me manifesté al principio. Recuerde que era Dios quien hablaba con Moisés cara a cara. Era el Señor quien hablaba con Elías. Pero ahora viene Dios y dice, ahora voy a enviar a un miembro de mi familia, a mi hijo. Va a estar con ellos. Recuerden que dice la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 2, dice en las escrituras que Simeón, el que presentó a Jesús y lo levantó, dijo, estaba esperando el momento de la consolación. Porque tenía que llegar otro consolador, un consolador para Israel. Y este fue Jesús. Ahora un día Jesús estaba predicando
Y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos te están buscando. En otras palabras, le dijeron, tu familia te está buscando. ¿Y qué dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Porque es que Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos. Y Jesús toma como familia de Él, espiritual, aquellos que hacen la voluntad del Padre. O sea que en ese momento ni María ni los hermanos estaban haciendo la voluntad del Padre. Porque la Biblia dice de que ellos pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Y por eso lo fueron a buscar. Y Jesús no habló con ellos, sino que dijo, yo me quedo con aquellos que son mi familia, lo que hacen la voluntad de mi Padre. Si en la casa no se está haciendo la voluntad del Padre, entonces estamos lejos de pertenecer a la familia de Dios. Necesitamos nosotros hacer la voluntad del Padre. Pero un día viene Jesús y le habla a su familia. Él conformó a 12 para que estuvieran con él. Los llamó siervos, los llamó amigos y después los llamó hermanos. Y les digo, voy a formar con ustedes una familia. Ustedes van a saber porque estoy triste. Ustedes van a saber cuando sufro. Ustedes van a saber cuando yo me levanto a orar. Todo ustedes lo van a hacer. Pero un día le digo a los miembros de su familia, me voy. Me tengo que ir. Y ellos dijeron, se entristecieron, dice la Biblia. Y Jesús le dijo, hoy les causa tristeza que yo me vaya, pero les conviene. Porque va a venir otro miembro de mi familia que ustedes tienen que conocer. A otro miembro. Él los va a enseñar, les va a redarguir, los va a convencer de pecado. Por él yo voy a estar en los corazones de todos ustedes. No me puedo quedar. Porque eso es lo que a Jesús le limitaba. Quedarse aquí como carne lo limitaba a estar en los corazones de la gente. Y él me dijo, yo me tengo que ir. Pero este miembro de la familia es tan importante para mi papá que ni siquiera el sacrificio de Jesús hacía que Dios soltara al Espíritu Santo. Dice la Biblia que Jesús le dijo, yo voy a rogar por él. Yo tengo que irme a rogar al Padre. ¿Y cómo es rogar? Tienes que suplicar. Dice el sacrificio. El sacrificio era para la salvación del hombre, para el perdón de los pecados. Pero Jesús tenía que ir al Padre para que soltara al Espíritu Santo. Tan importante que es el Espíritu Santo como miembro de la familia de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando José, el soñador, metió preso a sus hermanos y le dijo, díganle a su papá que me envíe el más pequeñito? Digo, ay, es difícil que suelte al pequeñito porque es el consentido, porque es el que ama. Miren, es tan importante el Espíritu Santo que dice la Biblia que nadie puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. Era tan delicado ir delante de Dios y decirle, suelta al Espíritu para que venga sobre toda carne. Hay una palabra, hay una promesa para que venga. Y por eso que él les dijo, tranquilo, yo voy a ir a rogar. ¿Cómo sería esa súplica? Ay, Padre, ellos quieren conocer al otro miembro de nuestra familia. Les he hablado de ellos, le he hablado de él. Soltar. Deja que vaya el Espíritu. Déjalo ir. Que se cumpla la promesa que tú dijiste. De que en aquellos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Que se cumpla esa promesa. Convenciendo a Dios. Ay, yo me imagino a Dios, Andrea, yo me imagino a Dios diciendo, no es fácil soltarlo. Porque él se entristece rápido.
No es fácil soltarlo porque cuando el hombre falla, él se pone triste. Lo pueden apagar. No es fácil. Pero va, ay, papá, hacelo por mí. Dale. Y por eso que viene Jesús después 40 días y le dice, lo logré. Convencí a mi papá. A que suelte aquel que tanto atesora al Espíritu. Lo logré. Él va a venir. En pocos días va a venir. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y ellos allí esperando 10 días, esperando 10 días reconciliándose como familia. Porque Pedro y Juan se tenían que reconciliar. Porque Tomás también se tenía que reconciliar con ellos. Recuerden que ellos estaban enojados, los discípulos, con Juan y con Jacobo. Porque ellos querían los mejores puestos al lado del maestro. Quizás se burlaron de Pedro porque se hundió. Quizás también criticaron a Pedro porque negó a Jesús 3 veces. Quizás a Tomás también lo criticaron porque si no tocaba a Jesús no iba a creer. Y es que dice la Biblia que ninguno creía. Pero estos 10 días fueron de reconciliación en la familia que Dios iba a dejar llamada iglesia. Jesús dijo, yo tengo que ir a hablar con ellos y que se reconcilien porque hay una familia que se va a formar. Y es la familia de la iglesia. ¿Que vamos a tener diferencias? Sí, vamos a tener diferencias. Pero la Biblia dice que solamente el Espíritu Santo vino cuando estaban todos unánimes juntos. Fue que vino el Espíritu Santo. Cuando había unidad en la iglesia. Si no tenemos unidad en la casa, si parecemos perros y gatos peleando, ¿cómo vamos a tener unidad en la iglesia? Si nuestra primera familia es la que queda en casa. Y que en este tiempo Dios nos está mandando a reconciliar, a perdonarnos, a amarnos como familia. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y si usted tiene familia aquí, busque a su familia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y nos despedimos del Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shamar, esperando que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida como lo es para la mía. Que recuerden que Cristo le ama y su pastora también. Bendiciones.